Volviendo a la imagen del edificio que tose, que está enfermo, pues realmente somos nosotros los habitantes los que sufrimos esos síntomas, ¿no? And now, a new breakthrough in space conquest. Hola amigos de Arquitectura para Aliens, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio número 28. ¿La arquitectura nos enferma? Vamos a hablar de eso en este tema. Si algo va a hacer que esta generación sea reconocida y recordada en el futuro, será por una generación que debe ser sustentable. Hoy, síndrome del edificio enfermo. En Arquitectura para Aliens, el podcast. Bienvenidos. Bueno, le damos la bienvenida a la arquitecta Ana Ramírez y al arquitecto Alberto Nope. ¿Cuáles serían esos 4 aspectos para poder determinar que una arquitectura esté funcionando bioclimáticamente y confortable? Bueno, inicialmente, digamos que con la continuación de este tema que ya se trató, de la relación de la arquitectura con el clima, y un poco alejándonos de esa responsabilidad ambiental que tenemos como arquitectos, también tenemos una responsabilidad con los usuarios de los edificios, ¿no? Y es un poco la búsqueda del confort interior. Y en la búsqueda del confort interior nosotros deberíamos procurar diseñar espacios saludables. Porque bueno, el síndrome del edificio enfermo hace referencia, y volviendo a la imagen del edificio que tose, que está enfermo, pues realmente somos nosotros los habitantes los que sufrimos esos síntomas, ¿no? Y esos espacios saludables pueden, digamos, englobarse en 4 aspectos del confort interior, que son generales, pero que reúnen todas las características que ojalá todos los espacios debieran cumplir, que son el confort interior, el confort térmico, el confort lumínico, el confort acústico y el confort respiratorio, que está asociado con la calidad del aire. Y casi que podríamos hacer un podcast de cada uno de ellos, pero bueno, esos son como los 4 aspectos más importantes que deberían cumplir todos los espacios. ¿Tú crees que, digamos, de estos 4 determinantes para la arquitectura bioclimática y pues que funciones con el confort del usuario, cuáles serían como, será que hay uno más importante que lo otro, o de pronto hay uno algo que sea más determinante para el síndrome del edificio enfermo? Bueno, realmente cuando uno de estos 4 falla, ya podemos hablar de síntomas del síndrome del edificio enfermo. Sí. Hay algunos que podemos pasar desapercibidos, pero hay 2 que son especialmente importantes a mi modo de ver, y es el confort térmico. La sensación de frío o calor en un espacio son inmediatos, ¿no? Uno lo empieza a sentir. Y la calidad del aire, porque bueno, es la que tiene las cifras más alarmantes, y eso lo podemos ir hablando. Eso lo podemos vivir, sí. Vivir saliendo aquí a la esquina. Sí, alerta amarilla por calidad del aire en Bogotá. Que son realidades que vivimos, y sobre todo en las ciudades, y en las ciudades grandes pues mucho más, ¿no? Y el confort lumínico y el confort acústico, digamos que de alguna manera se pueden suplir con tecnologías. La iluminación natural tiene sus beneficios, pero digamos que podemos suplirla con la iluminación artificial. Sin embargo, es muy importante, digamos, no quitarle la importancia a ninguno de estos 4 aspectos, porque en la medida que cumplamos de forma natural con estos 4 aspectos, vamos a permitir que las edificaciones ahorren energía. Que no tengamos que consumir iluminación artificial, pues nos va a permitir un ahorro de energía. Aprovechar la luz durante el día. Sí, entonces digamos que los 4 tienen su importancia y sus beneficios, que podrían casi que enumerarse en específico. Sí, la Organización Mundial de la Salud pues dio como una definición en 1982, definió el Sick Building Syndrome. Sí, 1982, Sick Building Syndrome, o síndrome del edificio enfermo, como un conjunto de molestias y enfermedades originadas o estimuladas por la mala ventilación, la descompensación de las temperaturas, las cargas iónicas y electromagnéticas, las partículas en suspensión y los gases y vapores pues que estén
en contacto con los edificios. Ahí tendríamos pues como esos 4 ejes que... Claro. Como para dar un poco de porcentajes, digamos que un edificio, o sea, el síndrome de edificio enfermo se dictamina cuando afecta a más o menos el 20% de las personas que habitan dicho edificio. Sí. Entonces, hay como un criterio para empezar a saber, porque pues digamos... ¿A cuántas personas, perdón? El 20% de las personas que... Eso es un montón. Y dice Ya que... es hartísimo. Claro, y entonces dice que más o menos el promedio está entre el 10 y el 30% sufren, y los edificios están entre un 30% de los edificios modernos, o sea, digamos que se consideran como modernos, el 30% de los edificios están enfermos. Entonces hay un gran porcentaje de personas que pues padecen estos edificios y no los disfrutan, sino los padecen. Claro, hay algo importante, es que analizar, digamos, este tipo de problemas desde un punto de vista de causa y efecto, ¿cierto? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto de este problema? Sí. Un ejemplo de esto puede ser el mal diseño de los edificios, ¿cierto? Digamos, si implantamos o incorporamos criterios ambiental de sostenibilidad, la pregunta es ¿por qué tienen este problema? Sí. Otra parte es, digamos, la mala gestión que existe en los edificios. No hay conciencia por parte del propietario ni los ocupantes de qué es un edificio enfermo y cómo me puede afectar. Entonces, digamos, es un trabajo integral e interdisciplinar. Se involucra al usuario, pero también al propietario o al gestor de la edificación, para identificar, digamos, ese tipo de problemas y poder formular un cierto tipo de medidas de corrección. Ha sido muy recurrente a través de los programas que hemos visto últimamente, en el que hemos hablado también pues de urbanismo, del paisaje urbano, del planteamiento de las ciudades, los problemas, todo eso, y pues aparece siempre el tema del modernismo. Véase el documental del que hablamos, el de la escala humana, es espectacular, de Yangel, ahí lo encuentran en YouTube. Esa industrialización, ese tipo de ciudades que fue en ese fragor y pues todo fue súper fantástico. Plantas tipo, por construir y en altura. Amén, claro. Amén, Messier y Corbusier. Y todo eso como ha traído pues también hoy pues que la ciudad moderna se planteó alrededor para los autos y no para las personas, en el aislamiento. Y pues bueno, otras cosas buenas, otras cosas malas, pero digamos vemos que ese planteamiento general que ha tenido la ciudad o las poblaciones pues también, sobre todo las ciudades, pues uno ve que ese planteamiento de la ciudad moderna pues ha traído muchos fracasos, y entre esos uno acá con partículas de plomo dentro de los pulmones. Consumiendo smog todo el día. Sí, tienen razón, y el análisis creo que es muy interesante respecto a cómo un tipo de arquitectura puede influir o no influir en el desempeño energético, en el confort ambiental de una edificación. Eso claro. Puede ser una maestría. Puede ser una maestría. Un trabajo de grado. Una tesis. Dilo tuyo, Eduardo. Sí, todo puede ser una Porque maestría. si vemos, digamos, la arquitectura colonial tiene, digamos, unos atributos importantes a nivel de sostenibilidad, ¿cierto? Que no los tiene de pronto la arquitectura moderna. Entonces, la arquitectura moderna, digamos que las superficies vidriadas tenían un protagonismo, ¿cierto? Sí, claro. En su forma. Entonces, las ganancias solares aumentaban, ¿cierto? Sí, eso, claro. Pero al mismo tiempo, el tipo de iluminación se veía afectado. Entonces, digamos que esos análisis son muy buenos para poder retroalimentar la arquitectura contemporánea, claro. ¿cierto? La arquitectura no verde, sino sostenible, ¿cierto? En donde realmente exista un análisis de lo que se ha hecho y cómo, digamos, esos atributos se pueden retomar en este tipo de arquitectura, ¿no? Y los conceptos, por ejemplo, hay estándares que permiten medir los impactos del síndrome del edificio enfermo, pero no todos, digamos, involucran conceptos como el aprendizaje, ¿cierto? Y la productividad. ¿Qué tan productivo puede llegar a ser una persona con condiciones de iluminación, ¿cierto? De ventilación, de temperatura, de humedad. Digamos que esto está muy estudiado en colegios particularmente, ¿no? Entonces, claro. El aprendizaje de una persona depende mucho de las condiciones. De ruido, por ejemplo. Del ruido, del confort acústico, temperatura. Si está haciendo mucho frío, ¿cierto? Es mucho más fácil distraerse. Si la iluminación no es la adecuada, por ejemplo, en arquitectura, claro. Nosotros tendemos siempre a trabajar al lado de las ventanas, ¿no? Todo ese tipo de condiciones afectan mucho el desempeño y es algo que en temas de oficina la productividad pues es algo importante. Es posible, digamos, obviamente pues la luz natural es completamente diferente a la luz artificial, pero es posible como generar una suficiente iluminación en la que uno sí realmente tenga ese mismo confort que da
la iluminación natural. Claro, o sea, lo que pasa es que eso ya está estudiado, ¿no? Ya hay unos indicadores, digamos, de confort lumínico, de temperatura, térmico, de calidad del aire, en donde te dicen, bueno, si estás en un plano de trabajo, pues necesitas ciertos números de lux, ¿cierto? Para ejercer una tarea o hacer una tarea de forma eficiente. Eso ya está en esos indicadores. El tema es, por ejemplo, en edificios existentes, pues medir, ¿no? Lo que no se mide no se puede ¿cierto? gestionar. Sí, entonces, claro. El tema del diagnóstico es clave y de la formulación de estrategias para poder revertir, digamos, ese tipo de situaciones. Bueno, dentro de esos ahí surgen unos síntomas, ¿no? Entonces, digamos que los síntomas son los que inciden en el ser humano y son pues la irritación de ojos, nariz, garganta, la sequedad en la piel, puede también alergias cutáneas, digamos, cuando son, por ejemplo, por humedad. El lugar de mi trabajo está enfermo. Puede ser. ¿Sí? Los niños. Los niños se van a enfermar. Mis niños. Mis niños. ¿Alguien quiere pensar en los niños? Eso, por ejemplo, el cansancio también trae somnolencia, letargo, o sea, digamos que eso también influye en la temperatura, todo ese tipo de esos síntomas influyen en cómo la persona desarrolla sus actividades al interior de un edificio. Sí, no es solo el tema y el profesor, puede ser también... Yo sí decía que no es culpa claro, mía. sí, Realmente influye mucho la muchísimo. concentración del CO2 que nosotros expulsamos también. producto de la respiración y la concentración de ese CO2 en lugares que no están bien ventilados influye mucho en la concentración. Entonces uno ve salones de clase donde la gente se empieza a dormir y no es porque no le quieran poner una atención. No es el trasnoche por la maqueta. O No, el eso trasnoche, no. eso no tiene Jamás nada eso. que ver. Bueno, pero sí influye mucho. Incluso hay muchos estudios que relacionan el aprendizaje de los estudiantes, pero también la salud mental de los docentes. Claro. Entonces es un tema bastante importante. ¿Cómo podemos integrar esta arquitectura bioclimática, todas estas cosas que necesitamos los habitantes de los espacios desde el diseño? Digamos que la maqueta es un instrumento, una herramienta, ¿no?, de representación. Aparte, digamos que de la maqueta física también tenemos maquetas virtuales, ¿sí? Entonces, digamos que en la parte virtual podemos hacer modelos tridimensionales y hacer pruebas y análisis. Por ejemplo, pruebas de análisis de simulación de iluminación. ¿Sí? Entonces, se puede, digamos, en etapas de diseño, mediante estas herramientas, hacer simulaciones que nos permitan diagnosticar o revisar o identificar cuál va a ser el comportamiento a futuro del edificio. Es una aproximación, la simulación es una aproximación. En el tema de maqueta, por ahí claro, también, ventilación, temperatura, los corrientes de aire. Exactamente. Entonces, digamos que hoy en día se puede medir, ¿cierto?, antes de construir. Hace unos años era complicado. Se podría hacer con maquetas físicas, ¿cierto? En el laboratorio, por ejemplo, de bioclimática, tenemos el Heliodón, que permite, digamos, hacer una simulación de trayectoria solar e identificar cuál es la incidencia de sombras, ¿cierto?, en un hecho arquitectónico particular. Precisamente ese es el fundamento de la bioclimática, ¿no? Hacer ese análisis también previo para que en las etapas de construcción y operación, pues el edificio responda de la mejor forma. En el laboratorio, bueno, yo llego con mi maqueta, ¿qué puedo hacer ahí en el laboratorio? Bueno, en el laboratorio está disponible, como decía Alberto, el simulador de la trayectoria solar, que nos sirve mucho para saber qué fachadas del proyecto que estamos haciendo están recibiendo mayor o menor radiación directa y en qué horas del día yo debería protegerme en algunos espacios o debería aprovechar ese calor que el sol me entrega, ¿no? Con cualquier modelo 3D uno puede hacer un análisis solar, un análisis de ventilación, incluso simulaciones de iluminación y podemos evaluar en qué estado está el proyecto. Es casi que una consultoría a nivel de diseño lo que hacemos en el laboratorio de bioclimática, que es bastante interesante. Quisiera que yo pueda imaginar cómo es un heliodón. Digamos que el heliodón pues tiene el objetivo de simular, ¿cierto?, la trayectoria solar en un lugar determinado. Se traza una trayectoria solar según la latitud en la que estemos, ¿sí? La trayectoria solar es muy distinta en Colombia a comparación de Argentina o Canadá, ¿cierto? Sí. Por la inclinación de la Tierra y digamos la latitud en la cual se encuentra. Por lo tanto, la forma como incide el sol es distinta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en latitudes medias,
como Canadá, ¿cierto? O como España, ¿cierto? Cambia también la orientación de un edificio debería estar dada hacia el sur, su fachada más larga, ¿cierto? Pero por ejemplo en latitudes como Chile, pues debería estar hacia el norte. Aquí digamos que la trayectoria solar es mucho más central, entonces la mayor cantidad de radiación pues se influencia o ejerce más en las cubiertas, no en las fachadas, como en las latitudes medias. El heliodón es ese instrumento que nos permite ver cómo influye o cómo incide el sol en distintas latitudes y también en distintas horas del día. Cómo influye el sol en una fachada a las 8 de la mañana, a las 12 del día o a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces es un simulador de trayectoria solar. Esto es un instrumento que permite al arquitecto, digamos, tomar decisiones, ¿no? Respecto a la localización de algunos recintos, respecto a la longitud o la dimensión de una fachada, o respecto, digamos, a la superficie de una cubierta también, ¿cierto? Entonces, digamos que permite al arquitecto o al estudiante en arquitectura, en el caso de la facultad, tomar mejores decisiones para hacer proyectos mucho más sostenibles. Bueno, y viene la gran pregunta que yo siempre hago y es, ¿en qué momento debería estar ese componente? Yo digo que al principio, o sea, desde el primer momento, no es claro. el tercer corte, 2 días. Sí, 2 días antes de la entrega, cuando está cumpliendo con el requisito de bioclimática y que se convierte en un diagrama. Sí, no es para la programa. Foto, sí, no es para la foto. Y además que igual desde cuando uno va, yo tengo el polígono de intervención y entonces entonces digamos que no es tanto de cuando ya tengo proyectado, sino desde el primer momento de cómo le está incidiendo o está llegando el sol al mismo lote, al mismo lugar, para poder empezar a tomar esos criterios basados pues de pronto en una volumetría. Digamos que hoy en día, digamos, o tradicionalmente existe el problema de que tanto en la academia como en la vida profesional el proyecto de bioclimática se aborda en etapas muy avanzadas. Correcto. ¿Cierto? Y son casi ¿no? Exactamente, casi en etapas de anteproyecto. Entonces las medidas que se pueden tomar pues ya son muy reducidas. Sí, ¿cierto? Tal vez mejorar la envolvente, poner protecciones solares, retroceder fachadas o retroceder vidrios, pero no se pueden hacer cambios referentes, digamos, a la forma del edificio, claro, ya es muy a la orientación del edificio. Eso. Entonces, digamos, todo ese tipo de análisis que se hacen o se deberían hacer en etapas tempranas de diseño, en donde nosotros como arquitectos trabajamos esquemas básicos, ¿cierto? Juego con masas, ¿cierto? Relación de masas, implantación, es ahí en donde, digamos, los criterios de sostenibilidad toman mucho más fuerza. Literalmente los estudiantes pueden llegar con el lote y analizar la influencia solar de los vecinos en el lote. Yo hago mucho énfasis en esto, en que la bioclimática es el producto del análisis del clima en el que estamos diseñando, pero hace parte de todo el proceso de diseño. Desde la implantación hasta el final, cuando yo decido el detalle constructivo y la materialidad de la envolvente. Entonces sí es muy importante que no sea al final, porque al final hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, que ya decisiones que ya se tomaron, y que el producto del análisis climático derive siempre en estrategias de diseño. Ese es como el fin. Hola, soy Eduardo Useche, director de Arquitectura para Aliens. Gracias por llegar hasta este punto en el podcast. Un astronauta necesita oxígeno. Te invito a que visites la sección de Apóyanos en nuestra página web www.arquitecturaparaaliens.com. ¿Qué podemos hacer con estos edificios que ya fueron construidos y que no cumplen con estos aspectos de confort? ¿Cómo podemos, llamémoslo a la población? Ilustrarlo en cuanto a lo que es el edificio es enfermo, cuáles son sus problemas, cómo lo puede afectar, y también involucrar, digamos, al gestor o al propietario de la edificación, ¿sí? Entonces, digamos que son 2 puntos que se pueden hacer en primera instancia: hacer la evaluación postocupacional y analizar, digamos, factores de comportamiento humano que pueden estar afectando. El material de los edificios tienen mayor o menor cantidad de efecto contaminante en el aire que estamos respirando. El típico olor a nuevo del apartamento que estamos estrenando tiene una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles, VOCs,
que es lo que nosotros estamos respirando y que pueden llegar a enfermarnos. Realmente uno debería ventilar muy bien los espacios antes de pasarse al apartamento nuevo, hasta que se le quite el olor a nuevo. Ojalá uno lo pudiera hacer. Sí, claro. La buena noticia es que la industria de la construcción ha ido avanzando un poco y hoy conseguimos en el mercado pinturas libres de VOCs y materiales menos contaminantes que ya en su instalación, digamos, son seguros. Y para el caso del asbesto, importante que aunque la legislación salió hace muy poquito tiempo, ya está prohibido y ya digamos que estamos empezando ya en esta etapa en la que va a haber recambio de los techos de asbesto cemento, que ya está prohibido en los nuevos edificios usar este elemento, sí, que ya está súper confirmado que causa muchísimos efectos sobre la salud. ¿Aún se comercializa ese material? No, ya está prohibido en Colombia. Y además pues que otro tipo de materiales, o sea, otros materiales que sean amigables con el medio ambiente, con el tratamiento de los residuos, todos los residuos que genera la construcción, todos los residuos que genera la arquitectura desde en su etapa constructiva, pues cómo afectan tanto al medio ambiente, ¿sí? Entonces, pues, como una de las estrategias o dos estrategias que podamos hablar para que podamos, luego de ese diagnóstico post-ocupacional, hacer con los edificios construidos. Yo creo que el tema del diagnóstico es clave, ¿no? Mediante las mediciones que pueden hacer, por ejemplo el laboratorio tiene instrumentos que pueden hacer mediciones de calidad del aire, tipo de iluminación, calidad de la iluminación, ¿sí? Entonces una vez tengamos el diagnóstico, pues se formula, digamos que una serie de estrategias o medidas de intervención, ¿cierto? Que deben ser también integrales, deben partir de la parte, o sea, ir enfocadas a la parte arquitectónica, ¿cierto? Intervenciones espaciales o de materialidad, por ejemplo, pero también debe haber una parte de estrategias conductuales, ¿cierto? Entonces, cómo la persona interactúa con el espacio, en qué momento yo puedo abrir una ventana, cada cuánto tengo que abrirla, ¿cierto? La autonomía para poder exactamente manejar su propio clima, por decirlo de alguna manera. Porque aquí entra un tema que también es el confort adaptativo, ¿no? Entonces, yo, digamos, regulo la temperatura acorde a ciertas acciones que puedo hacer. Abrir la ventana, ¿cierto? Que son, digamos, un tema que está hoy en día en investigaciones, que es el confort adaptativo y cómo el usuario interactúa y regula su temperatura o su ambiente, ¿sí? Entonces, el diagnóstico clave, ¿no? La formulación de estrategias, ¿cierto? Y también el seguimiento en el tiempo de esas estrategias implementadas. Claro, porque nosotros podemos, digamos, implementar una estrategia de cambiar un material, ¿cierto? O mejorar la ventilación de un recinto, pero si no hacemos, digamos, el seguimiento en el tiempo con las evaluaciones postocupacionales, pues digamos que no tiene como mucho impacto en el usuario. Si mejoró, no mejoró, empeoró. ¿Qué tanto mejoró, cierto? Okay. ¿Qué tanto mejoró en un mes, en un año, en 5 años, ¿cierto? Porque digamos que esto tiene, digamos, un efecto importante en la productividad, que era lo que habíamos hablado, y también tiene un efecto importante en lo que es la satisfacción laboral. Es el mismo tema de los colegios, por ejemplo, el rango de confort en colegios es mucho más amplio el rango de confort en un hospital, porque el metabolismo de los niños, ¿cierto?, permite que se extienda ese rango de confort. ¿Sí? Ellos están más en movimiento, el ánimo, por la edad también. Movimiento. En cambio, una persona en una sala de hospitalización, pues tiende, digamos, a tener una sensación de frío mucho más aguda. Está más la quieto. quietud, claro. Exactamente. Entonces, esas condiciones hay que evaluarlas. Importante caracterizar el usuario, ¿no? Entender qué tipo de usuario, ¿cierto?, va a estar en el edificio y cuál va a ser su comportamiento, su actividad, ¿sí? Porque lo que dice Ana, por ejemplo, una persona puede tener distinta sensación, o dos personas pueden tener distinta sensación de confort, y esto puede influir, digamos, en la formulación de estrategias a nivel bioclimático. Bueno, profe, les agradecemos mucho. Estuvimos con el arquitecto Alberto Nope Bernal, es arquitecto de la Universidad de la Gran Colombia, magíster en Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética y candidato a doctor en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. También ha trabajado actualmente, es docente e investigador en temas ambientales de la Universidad de la Gran Colombia y el Colegio Mayor de Cundinamarca, especialización en BIM.
Le agradecemos también a la arquitecta Ana Gabriela Ramírez. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en hábitat sustentable y eficiencia energética de la Universidad de Chile, énfasis en arquitectura bioclimática, energías renovables y tecnologías aplicadas al ahorro energético de las edificaciones. Es profesional con experiencia en el desarrollo de proyectos arquitectónicos a nivel de diseño urbano, proyectal y tecnológico, y pues también actualmente es docente de Laboratorio de Climática en la Universidad La Gran Colombia. Les agradecemos mucho a ustedes, gracias por estar aquí, profes. Gracias, arquitecto Alberto, arquitecta Ana. A ustedes, gracias. Chao. Escucha o descarga los capítulos de este podcast a través de las plataformas para Android o iOS. Encuéntranos como Arquitectura para Aliens. Arquitectura para Aliens.